Bienvenidos a Mente Cristiana. El día de hoy estaremos respondiendo a otra pregunta de Andrea Rodríguez y es la siguiente. ¿Qué acciones debemos tomar en tiempo de pandemia para continuar en comunión si la mayoría de las indicaciones del gobierno es romper la comunión con las personas ajenas a nuestra casa? Bueno, vamos a pensar en esta importante pregunta que nos están haciendo. Y el día de ayer hablábamos acerca de la iglesia como un pueblo, como una comunidad que debe tener identidad. Y debemos pensar también en la iglesia como una familia. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que ya no somos más advenedizos, sino miembros los unos de los otros de la familia de Dios. Eso significa que la iglesia no se reúne solamente como un grupo de personas que están interesadas en temas de la Biblia o en asuntos espirituales, sino que nos reunimos también como una familia. Y las familias tienen también lazos emocionales, lazos afectivos que deben ser expresados. Quiero también considerar que lo que el apóstol Pablo escribe en otra ocasión en la carta a los Corintios, donde él habla acerca de la conciencia de cada cristiano. Es importante entonces considerar los dos aspectos. Somos una familia, pero también somos individuos que conformamos esa familia. Ahora, en esta familia no todos tenemos la misma capacidad, el mismo entendimiento, el mismo crecimiento, la misma madurez, y eso se va notando en nuestras relaciones. Hay personas que tendrán ese temor de que si son abrazados o de que si son saludados pueden correr el riesgo de contagiarse. Creo que aquí es sabio primero mantener las reglas o las disposiciones que tanto se nos han señalado del aseo, de lavarnos las manos, de saber estornudar, de ser muy cuidadosos en cuanto a nuestra higiene personal, y también considerar a nuestros hermanos que pueden tener ese temor de que tal vez al acercarse una persona estén corriendo el riesgo de contagiarse. Son dos aspectos entonces que nos pueden ayudar a resolver esta pregunta, a darle respuesta a esta pregunta. Uno, que somos una familia, y como familia tenemos la responsabilidad de mostrar nuestro afecto. No solamente somos un grupo de estudio, somos una familia, y en la familia hay padres, hay hermanos, hay hijos, hay una relación fraternal, y es imposible mostrar el amor o el compañerismo si no hay expresiones físicas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses que él amó a la iglesia como una nodriza ama a un pequeño, a un niño. Y refiriéndose a una nodriza, a una mujer que cuidaba a un niño, pues está poniendo como ejemplo a alguien que sabe expresar ese cariño a través de el afecto físico, de abrazos, a través de un acercamiento físico. Entonces debemos considerar esa parte. Y también el aspecto de la conciencia de nuestros hermanos. Habrá hermanos entonces que no tendrán esa confianza, y que nosotros debemos aprender a amar, a respetar, a tolerar sus temores, sus miedos, y ser compasivos, ser misericordiosos, y buscar la forma en que nuestro amor pueda ser expresado no solamente en palabras, como escribe el apóstol Santiago, que no debemos hablar solamente o amar de palabra, sino amar también de hechos, con acciones y con expresiones físicas también. Ahora, sobre el tema de la comunión, déjame decirte lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 26, en el segundo párrafo, dice: los santos, por su profesión, están obligados a sostener un compañerismo santo y comunión en la adoración a Dios, y a cumplir los otros servicios espirituales que ayuden a su mutua edificación, como también a socorrerse unos a otros en las cosas externas, de acuerdo con sus capacidades y necesidades. Ayer lo hablábamos, ayer lo estábamos platicando, que la comunión entre la iglesia es muy importante, porque no hay edificación sin comunión. Y como mencionaba ayer, el hecho de que la iglesia no se esté reuniendo, pues tendríamos que considerarlo como un paréntesis, como si la iglesia estuviera en pausa, está limitando su crecimiento porque
no nos estamos relacionando. Y aunque podemos estar en comunión o en contacto, mejor dicho, en contacto en las redes sociales, no se cumple con el propósito de la reunión congregacional. Entonces, creo en este aspecto que como iglesia debemos buscar los medios por los cuales mantengamos nuestra comunión, por los cuales estemos no solamente en un contacto a través de las redes sociales, sino en un contacto, en una unidad física, que podamos vernos por algún momento, que podamos tener ese compañerismo, que podamos exhortarnos, que podamos estar de cerca para que podamos contribuir con lo que dice la Escritura y con lo que nos recuerda la Confesión de Fe de Westminster, que estamos obligados, que tenemos la responsabilidad de procurar todo aquello que contribuya a la edificación de la congregación. Y en el caso de las iglesias que no se están reuniendo, ¿qué es lo que se debe hacer como cristiano? ¿Debemos buscar otra iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Creo que hemos perdido la flexibilidad que la iglesia ha mostrado a lo largo de la historia. En muchas ocasiones la iglesia desde el primer siglo ha buscado formas en las que puedan congregarse. Por ejemplo, cuando los apóstoles comenzaron a extender el evangelio del reino, y lo primero que hicieron fue llevar este evangelio a las sinagogas. El libro de los Hechos nos dice que muchas de esas sinagogas ellos fueron expulsados. ¿Qué hubiera pasado si estos apóstoles, acostumbrados a la reunión de la sinagoga, y al ser expulsados con las personas que creían en la fe, y al no tener una sinagoga donde reunirse, simplemente hubieran dicho: no hay una sinagoga donde reunirnos, pues no podemos reunirnos? La iglesia hubiera detenido su crecimiento y se hubiera detenido la expansión del evangelio. Creo que en la actualidad la iglesia está tan atada a sus instalaciones, tan atada a sus templos, que ha perdido la capacidad de adaptarse, de ser flexible, ha perdido esa flexibilidad, esa capacidad que ha tenido la iglesia en otros tiempos de buscar formas en las que puedan mantener la comunión y puedan cumplir con el propósito por el cual somos llamados. El libro de Hechos y las cartas del apóstol Pablo nos dicen que cada vez que la iglesia era expulsada de las sinagogas, ellos encontraban casas donde reunirse. Por ejemplo, en el último capítulo de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo saluda a la iglesia que se congrega en diferentes hogares. En el libro de los Hechos se nos dice que Pablo rentó una escuela y ahí se congregaba la iglesia. En estos tiempos donde quizá es muy visible el templo y puede ser muy identificado, muy fácilmente se puede identificar una reunión cristiana por los templos rotulados, lo que simplemente ha pasado es que se ha dejado de buscar otra forma en la que se pueda seguir congregando, porque como no se pueden usar los templos, se piensa entonces que la iglesia no se puede congregar. Pero esa es una falta de habilidad, de capacidad para encontrar los medios de mantener nuestras reuniones como iglesias. Entonces, ¿las redes sociales son buenas, son malas? ¿Cómo ayudan en la expansión de la iglesia? ¿El uso de las redes sociales quiere decir una actividad de la iglesia o no suple en realidad la necesidad de la iglesia de reunirse? Las redes sociales son muy útiles en estos tiempos, pero no podemos pensar que las redes sociales satisfacen completamente el trabajo de la iglesia. Si las redes sociales cumplieran con todo lo que implica la labor de la iglesia, estoy seguro que la encarnación de Jesucristo hubiera ocurrido en nuestro tiempo, porque tenemos todas las ventajas que en los tiempos del Señor Jesús no se tenían. Pero lo que la encarnación de Jesucristo nos enseña es que el Evangelio es precisamente la revelación de que Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo. Él no nos manda un mensaje, no nos hace una videollamada, no nos manda un email, sino todo lo contrario, se encarna y viene y habita entre el pueblo del pacto. El apóstol Juan dice que Jesús tabernaculizó o hizo morada entre su pueblo. Nos habla de una relación personal,
de una comunión, de un acercamiento físico, no virtual. Entonces las redes sociales tienen una función valiosa, pero no podemos ni subestimarla, no podemos decir que no sirven para nada, pero debemos tener mucho cuidado de sobreestimarla, darle un valor mucho más grande que el que en realidad tienen. Son un buen medio de comunicación, pero no van a cumplir con el propósito, y que es que la iglesia crezca a través de la relación personal, a través de la convivencia, a través de vivir juntos, de compartir nuestro tiempo, de compartir nuestros recursos, de estar cara a cara. Eso jamás lo va a poder lograr o se va a poder lograr usando solamente las redes sociales. Pues muchas gracias, pastor, por contestar estas preguntas. Les animamos a seguir en comunión con sus hermanos. Visítense siempre siguiendo las medidas de higiene que nos ha dado el gobierno, que en realidad son medidas que toda la sociedad debería de tener, no nada más en tiempos de pandemia. Y pues también les animamos a dejar sus preguntas en la caja de comentarios, a enviarlas por Facebook. Van a estar apareciendo nuestras redes sociales aquí para que vayan a seguirnos. Y los vemos en un próximo capítulo de Mente Cristiana.